La vida y aportes de Paul Erdős. Bienvenidos a este video donde exploraremos la vida y obra de un genial matemático y sus contribuciones a la teoría de números. Algunos datos biográficos son los siguientes. Paul Erdős nació en Budapest, Hungría, el 26 de marzo de 1913, en el seno de una familia judía dedicada a la enseñanza. Su infancia estuvo marcada por tragedias. Por ejemplo, 2 hermanas murieron de escarlatina antes de que él naciera, lo cual llevó a que sus padres fueran extremadamente protectores. Además, se ubicaba en la época de la Primera Guerra Mundial y su padre fue prisionero de guerra por mucho tiempo, entre otras. Desde pequeño, mostró un talento matemático inusual. A los 3 años, Paul Erdős ya podía calcular mentalmente de forma sorprendente. Su curiosidad nunca se detuvo. Lo más distintivo de Erdős, sin embargo, fue su estilo de vida posterior, pues prácticamente no tenía un hogar propio. Viajó por todo el mundo durante décadas, llevando solo una maleta, visitando colegas de universidad en universidad, colaborando y produciendo matemáticas sin descanso. Él mismo decía que las matemáticas vivían en la cima de una montaña y los matemáticos eran sus mensajeros. Erdős trabajaba literalmente las 24 horas del día. Para mantenerse despierto, llegó a consumir anfetaminas, aunque decía que lo hacía porque así retrasaba la pérdida de productividad causada por el ser humano. En este sentido, muchos colegas mencionaban que trabajar o seguirle el ritmo a Paul Erdős era muy difícil, pues al trabajar tantas horas al día, prácticamente el día completo o el día completo, hacía que ellos tuvieran que alterar su estilo de vida por completo. Paul Erdős murió en 1996 a los 83 años, aún en medio de una conferencia, como él siempre quiso, haciendo matemáticas. Algunos principales aportes. Aunque Erdős trabajó en muchas áreas como la combinatoria, la teoría de grafos y el análisis, su corazón siempre estuvo en la teoría de números. A continuación mencionaré 3 de sus aportes más importantes en esta área. En primer lugar, tenemos el método probabilístico en teoría de números. Erdős revolucionó la forma de hacer matemáticas al introducir sistemáticamente la idea de probar que un objeto existe usando probabilidad, incluso sin construir este objeto explícitamente. Algunos ejemplos son la existencia de conjuntos con propiedades extremas, la existencia de grafos con características altamente improbables y las estimaciones sobre distribuciones aritméticas. También tenemos los resultados sobre la distribución de números primos. Erdős, en ese sentido, trabajó en estimaciones sobre la función phi de Euler, la suma de inversos de primos y los comportamientos promedio en sucesiones aritméticas. Además, uno de sus resultados más célebres es la suma de los inversos de los primos diverge, e hizo una prueba elemental alternativa junto a Selberg. Finalmente, tenemos la teoría aditiva de números. Erdős fue fundamental en problemas de suma de conjuntos, secuencias libres de progresiones aritméticas, conjuntos de Sidón y particiones aditivas. Muchos de estos resultados utilizan la combinatoria pura. A continuación, presentaré 2 demostraciones auténticas de Paul Erdős, o por lo menos se dará el esquema de demostración. Estos aportes son la suma de los inversos de los primos diverge y el método probabilístico para la existencia de conjuntos libres de progresiones de longitud 3.
la suma de los inversos de los primos diverge. Este resultado es clásico y la demostración de Erdős es famosa porque es simple y elegante. El enunciado dice así: la serie 1 sobre P con P' diverge. Y la demostración básicamente dice así: considera el producto 1 menos 1 sobre P con P menor o igual que X. Erdős demostró que esta es muy pequeña y de un orden menor a 1 sobre el logaritmo de X. Toma logaritmos y usan la aproximación. Logaritmo de 1 menos 1 sobre P es aproximadamente menos 1 sobre P, que básicamente utilizando propiedades de logaritmos por acá, obteniendo que la serie 1 sobre P con P menor o igual que X es mayor o igual que el logaritmo del logaritmo de X más C para alguna constante C. Como el logaritmo del logaritmo de X tiende a infinito, aunque lentamente, la suma diverge también. En este sentido, aunque el crecimiento es lento, la suma de los inversos de los primos no va a converger, y es uno de los resultados más elegantes dentro de la teoría de los números elementales. El siguiente resultado es la existencia de conjuntos libres de progresiones de longitud 3, el cual es un aporte emblemático del estilo de Erdős. Este dice así: para todo n existe un conjunto A contenido en el conjunto de 1, 2, y sucesivamente hasta n, que no contiene progresiones aritméticas de 3 términos, pero que aún así tiene muchos elementos. Erdős probó que puede tener tamaño proporcional a n sobre el logaritmo de n. En este sentido, brindamos el siguiente esquema de demostración. Elige un número k por y, selecciona cada entero entre 1 y n con probabilidad p. Calcula el número esperado de elementos seleccionados p por n. Calcula el número esperado de progresiones de 3 términos en ese conjunto, que sería p a la 3 por n cuadrado sobre 2. Elige p igual a c sobre la raíz de n para un valor adecuado, y entonces el número esperado de elementos es grande y el número de progresiones es menor. Finalmente, elimina un elemento de cada progresión. Como hay pocas progresiones, el conjunto final aún sigue siendo grande. Esta demostración, aunque no construye el conjunto, prueba que existe usando la probabilidad, lo cual es un sello distintivo del estilo de Erdős. Un ejemplo del primer resultado dado por Erdős, que la suma de los inversos de los primos diverge. En este sentido menciona lo siguiente: aproximemos la suma de los primeros 5 primos, de los inversos de los primeros 5 primos, que serían 1 sobre 2, más 1 sobre 3, más 1 sobre 5, más 1 sobre 7, más 1 sobre 11. Esta suma es aproximadamente lo mismo que 0.5 más 0.3 periódico, más 0.2 más 0.142 más 0.09, lo cual al sumarlo da 1.265. Si agregamos primos, este número irá subiendo, y de hecho si agregamos solamente 10 primos más, la suma supera el 2. En este sentido se demuestra que, aunque avanza muy lento, sigue creciendo, lo cual significa que diverge. Otro resultado que resulta importante mencionar es su demostración de que los números infinitos son primos. En este sentido, Erdős popularizó una demostración muy elegante, la cual dice así: toma cualquier lista de primos P1, P2, P3, así sucesivamente hasta Pn, y considérese el número n igual al producto de P1 por P2 por P3, así sucesivamente hasta hasta Pn más 1. Al dividir n por cualquiera de los primos de la lista siempre va a sobrar 1. Entonces ninguno de esos primos va a poder dividir a n. Por lo tanto,
n es primo o va a tener un divisor primo que no estaba en la lista inicial, lo cual demuestra que siempre va a haber un número primo nuevo. En este sentido, presento el siguiente ejemplo que pensé considerando el resultado anterior. Supongamos que tenemos los siguientes números primos, el 2, 3, 5 y 7. Consideramos el número n como 2 por 3 por 5 por 7 más 1, lo cual da 211. Y nótese que aplicando el algoritmo de la división por acá, 211 es lo mismo que 2 por 105 más 1, 211 es lo mismo que 3 por 70 más 1, 211 es 5 por 42 más 1 y 211 es lo mismo que 7 por 30 más 1. Es decir, al realizar la división por 2, 3, 5 y 7 siempre va a sobrar un 1. Por lo que 211 es primo o va a tener un divisor primo que no estaba. De esta forma estaríamos demostrando que existe al menos un primo nuevo al tomar solamente estos 4 primos de acá. Paul Erdős fue más que un matemático brillante, fue símbolo de dedicación absoluta al pensamiento matemático. Sus aportes en teoría de números, especialmente su demostración sobre la divergencia de la suma de primos y que estos son infinitos, además de su invención del método probabilístico, siguen siendo pilares fundamentales en las matemáticas modernas. Su estilo de vida combinó creatividad, simplicidad y profundidad, y su vida nómada y colaborativa definió una nueva cultura en la comunidad matemática. Muchas gracias por observar el video.